Lo que estás viendo en pantalla es la supuesta filtración por parte de una enfermera china que atiende a los pacientes infectados por el coronavirus en la ciudad de Wuhan. En ella nos advierte que el país asiático ha ocultado información sobre la gravedad y la extensión de la infección, encubriendo las cifras reales de afectados o de víctimas mortales. No podemos confirmar ni negar sus afirmaciones, pero no resulta extraño que una potencia mundial en pleno auge y poder en el panorama global quiera controlar la información que llega a otros países a través de los medios de comunicación, e incluso quiera controlar qué se informa y qué se censura para evitar dar una imagen de debilidad o falta de preparación frente a una situación tan alarmante como esta epidemia. 湖北甚至全国的疫情情况。现在已经有9万多人次，这个病毒的传染几率是多少呢？就是一个人传染之后，如果说他没有被有效的隔离的话，或者说进行有效的治疗的话，他会传染给他身边的14个人，那么这个基数就很大了。现在正值春节假期之际，就是为了让大家引起警觉。我再强调一次，春节放假期间不要出门，就自己在自己屋里待着，要不然我在前方拼命是为了什么？我就是为了让我的爸、我的亲人他们健康，希望大家能够理解。我也知道有些亲戚不在群里面，请看到我这消息的人相互打电话，相互通知，一定要做到。我希望大家能够提高认识，这是一个政治任务。 Diversos medios hablan de una presión política por parte del gobierno chino para evitar que la OMS declare una alerta mundial por el coronavirus. Pero hay un detalle bastante intrigante. Sea por una casualidad tremendamente desafortunada o la suma de diversos elementos, China y las regiones circundantes se han convertido en una fábrica casi incontrolable de enfermedades o epidemias, algunas altamente infecciosas que podrían, en el peor de los casos, diezmar a la población humana. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Cuáles son los elementos que han convertido a esta región en un caldo de cultivo para enfermedades altamente peligrosas? Desde la gripe asiática, que se propagó por China y luego a escala global en 1957 causando 1.1 millones de víctimas, hasta los más recientes SARS del 2002 y el coronavirus de Wuhan del 2019, que causaron una gran alarma internacional, China parece destinada a ser el punto de origen de epidemias que amenazan a nuestra civilización. El Dr. Miguel Ángel Ceballos, investigador titular del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, señala que la mayor parte de los virus que afectan a los seres humanos tienen un origen animal, excepto contadas excepciones que solo se replican en los seres humanos, como la viruela, el sarampión y la polio. Finalmente, los contactos cercanos con los animales van a determinar si surgen o no las enfermedades que desencadenan. La venta de animales en rudimentarios mercados, una cultura médica que otorga propiedades vigorizantes a especies salvajes y falta de higiene, ese es el caldo de cultivo para una crisis como la que se está viviendo actualmente. Según los científicos que tratan de frenar el avance de la neumonía atípica que provoca, y que ha dejado un centenar de muertos y miles de infectados en un buen puñado de países, el virus saltó de un animal al ser humano en los rudimentarios puestos del mercado y que, aunque en un principio se creyó que esa era la única vía de contagio, luego logró extenderse entre las personas. Aunque todo apunta que la mortalidad de este coronavirus es muy inferior al del síndrome respiratorio agudo severo, o SARS por sus siglas en inglés, que entre el 2003 y el 2004 dejó casi 800 muertos en 37 países, los paralelismos saltan a la vista. El más claro está en el origen de la infección. Ambos surgen en un mercado de animales chinos.
En el caso del SARS, se originó en la provincia sureña de Guangdong, donde se vendían gatos civetas salvajes para el consumo humano. Diversos videos grabados en el mercado de Huanan demuestran que en sus puestos también se comercializa con especies exóticas, desde pavos reales hasta camellos, pasando por puercoespines y zorros. Muchos creen que en alguna de ellas se encuentra el origen de este virus nunca antes detectado. En el caso del coronavirus de Wuhan se habla de que su foco serían las serpientes o murciélagos altamente apetecidos en la cocina local. El problema con los animales salvajes y especies exóticas es que no conocemos qué enfermedades sufren, ni si pueden terminar afectando a los seres humanos. Los animales de granja están más o menos controlados, pero los ejemplares salvajes se suelen vender de forma ilegal y sin control sanitario. Si uno de esos virus salta al ser humano, los enfermos no responden a los tratamientos que sirven para combatir otras cepas similares y su peligrosidad se dispara, explica Leo Fong, investigador de la Universidad de Hong Kong y uno de los científicos que trabajaron en la erradicación del SARS. Pero las condiciones insalubres en buena parte de los mercados locales no son el único factor a tener en cuenta en estas infecciones. El crecimiento demográfico y el surgimiento de grandes urbes densamente pobladas también influyen en la propagación sistemática de estas enfermedades. Desde el 2007, más humanos han vivido en ciudades que en zonas rurales. Más de 4.000 millones de personas viven en zonas urbanas actualmente. Las epidemias surgen con la historia de las ciudades y las ciudades se desarrollan en la medida que tienen agricultura y ganadería. Mediante el estrecho contacto con los animales de granja empezaron las primeras epidemias. Los virus usualmente tienen un animal que se llama reservorio y que evoluciona con él. Sin embargo, en algunas ocasiones cuando esos virus animales tienen contacto con el hombre, sufren un cambio genético, una mutación que les permite infectar a los seres humanos. Al principio la infección no es muy eficiente o letal, pero con el transcurrir del tiempo generan las suficientes mutaciones secundarias que le permiten transmitirse dentro de una población, punto en el que pueden convertirse en una epidemia. Si a esto se le suma la existencia de una población de gran tamaño y la convivencia de la misma en un área reducida o determinada, se crean las condiciones óptimas para la transmisión masiva de una enfermedad. En la antigüedad, con agrupaciones sociales pequeñas, un virus podría matar a una cantidad limitada de personas, y con la muerte del grupo, la infección también sucumbía, por lo que no podía expandirse aún más. Pero en entornos densamente poblados como son China y las regiones circundantes, siempre habrá personas susceptibles a la infección, causando que el virus se propague de forma más extensa. La movilidad es otro factor determinante en el nivel de riesgo de una epidemia. Wuhan es una de las paradas principales del servicio de tren rápido de China, y el virus surgió precisamente cuando el país asiático se alistaba para dar inicio a la mayor migración humana en la historia. Más de 3.000 millones de viajes a través de todo el territorio para la celebración del Año Nuevo Lunar. A lo largo de los últimos 30 años, el número de brotes virales se ha incrementado, y las enfermedades infecciosas de rápida propagación se están volviendo cada vez más comunes. El coronavirus, que surgió en Wuhan, China, parece ser transmitido entre los humanos por las gotas despedidas por las personas cuando tosen o estornudan. El virus puede sobrevivir por cortos periodos de tiempo fuera del cuerpo, así que el emisor y el receptor deben estar relativamente cerca para que se produzca el contagio. Afortunadamente, por así decirlo, esta infección sucede en la actual China, una de las mayores potencias a nivel global, con un sistema de salud lo suficientemente desarrollado como para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Si esta epidemia hubiese surgido en una de las regiones menos desarrolladas como algunos países africanos, o incluso tristemente en alguno de los países latinoamericanos, es muy probable que se hubiese salido de control, generando escenarios apocalípticos, como hoy lo causa el dengue en la olvidada región pacífica de Colombia, que ha cobrado la vida de 23 personas en el 2020, o la malaria en el caso de Venezuela, que a la fecha pudo haber infectado a más de 1 millón de personas, epidemias de las cuales prácticamente ningún medio de comunicación de esos países ha hablado. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo a todos tus amigos para que puedan disfrutarlo.
Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y síguenos en Facebook. Encontrarás el enlace en el primer comentario de este video. Ayúdanos a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones para estar atento a más contenido. Somos Shock Brain, el canal que abre tu mente. Hasta la próxima.